In 1995, when Jesus Martinez, Andres Fassi, and their business partners took over the ownership of Club Pachuca, it was at a critical junction. It was a Division 1A team worth less than $100,000 and at the risk of leaving the city. Since then, Pachuca has won the Liga MX 6 times and the CONCACAF Championship 4 times. It is the only Mexican team to ever win La Copa Sudamericana. It now invoices over $100 million annually and is the 5th most popular team in Liga MX, which is no small feat for a city that has less than 280,000 inhabitants. How do they manage this transformation? How do they foster the sense of commitment and belonging that categorizes the club today? And how have they laid the foundation for continued success? In their first years in charge, the new team reached the first division. However, like most teams that ascend, they were quickly relegated back to Division 1A. Teams in this division often struggle to maintain talent and suffer from low morale and low motivation amid decreased demand and lower game attendance. Upon this failure, Andres launched Operation Return, communicating to his squad the creation of Pachuca University of Football and the development of a more competitive team focused on the promotion to the first division. Despite the relegation, Pachuca produced the top scorer of this division in 1997 and was able to sell his rights to begin rebuilding the next year. The club got back to first in that year and was determined to never fall again. They outlined the 4 pillars of the club that will determine who they are as a team, as an organization, and as human beings. All subsequent projects fell under the umbrella of athletic, academic, commercial, or social objectives. The athletic pillar forms the core of Grupo Pachuca. To reinforce this commitment, Andres as a leader transmit the importance of the integration of these 4 pillars in the players' lives by leading with example. The approach is to reflect the importance of consolidating the team not only in the financial way, but in a transcendental aspect. The challenge that he faces is to assess how to help Pachuca to differentiate itself from a regular inconsistent second division team and bring them to the first division. He worked in crafting the right team, selecting talent, and developing the skills needed to enforce the values established in order to create commitment among its members. He believes in the project and is motivated to transcend in Mexican soccer. Fassi's approach was not only focused on talent excellence and achieving victories during the season. The young Mexican talent acquired from University of Pachuca and from the youth teams are raised and trained with the values and cultures of the club. Every player has the background of 1,200 hours of work in order to develop and shape different skills. For example, the physical, the psychological, the cultural, and the social. The crafting of the team also includes commitment and passionate coaches, such as Javier Aguirre, Ojitos Mesa, Victor Manuel Lucechi, and the current coach, Diego Alonso, all winners of the Mexican League. And they have a mixture of international talented players that complement the squad, mostly from South America. Pachuca evaluates the outcome in different ways. Not only by focusing on results, being clear that winning in games is important, but they also pay special attention to the performance of the team in a moral aspect, and in a way that the team will work in the future. One aspect of the strategy is to obtain sustainability. No one is unreplaceable, and all the decisions are made to the benefit of the institution, and for continuous growth. Fassi took advantage of this alignment that existed between the group management, the team goals, and the fans. Giving the teams a new objective with transcendental motivation, creating something beyond themselves. Andres Fassi's leadership style is based on learning through each failure, managing it as a new opportunity for improvement. He has a wide vision of the objectives and the goals of the team and for the group. He tries to have an individual and team approach for every player and for the organization as a whole. The success of Pachuca is divided into 3 aspects. First, the club has kept a base of regular players, achieving this sustainable, constant growth. This is very uncommon in the Mexican professional league. Second, management leaders continuously transmit the convictions to achieve victory. And third, the environment inside Grupo Pachuca is very healthy and enthusiastic because they work tirelessly to make a better team.
Oye, Andrés, ¿cuál crees que fue la clave para conseguir el ascenso en tus primeros años que estuviste en el Grupo Pachuca? Yo creo que lo más significativo para el primer ascenso fue armar una estructura que vaya con esa visión del proyecto. En lo futbolístico fue traer jugadores jóvenes que tuviesen el sentido de pertenencia y el hambre de querer ser. Fue un equipo que no se armó con grandes figuras, se armó con jugadores con muchas ganas de trascender, que no habían podido trascender en otros equipos, y termina siendo campeón y dándole a Pachuca la oportunidad de poder estar en primera división. Tras este éxito, sé que es muy difícil mantener un equipo en primera división y luego en el siguiente año me parece descienden. ¿Cómo le hiciste o qué aprendizaje te dejó el descenso y cómo le hicieron para levantarse y luego regresar a primera división y mantenerse a un nivel de élite? Un aspecto de mucho aprendizaje en ese momento y un factor de mucho aprendizaje permanentemente es que cada situación de vida que te va sucediendo no lo tomes como un fracaso, lo tomes como un aprendizaje para poder seguir avanzando y para poder seguir creciendo. Pachuca asciende su primer año y al año siguiente no tuvimos la posibilidad económica de traer grandes jugadores, no tuvimos la posibilidad económica de pelear contra otros equipos con presupuestos mucho más grandes que los nuestros, y el equipo finalmente vuelve a descender. Aprendimos muchas cosas. Yo creo que se aprende mucho más cuando las cosas no salen que cuando vos te toca ser campeón en el fútbol mexicano. Pachuca, en estos 22 años que llevamos, hemos tenido 12 títulos y hemos tenido un descenso. Y te puedo asegurar que nos enseñó mucho más el descenso que cuando sos campeón y te vienen los títulos. El tener la apertura de la autocrítica, el tener la apertura de que cada situación que no sale, tomarla como un aprendizaje de vida para seguir mejorando, te va permitiendo ir avanzando en los proyectos. Y eso fue lo que nos sucedió con ese descenso. ¿Cómo puedes alcanzar un balance cuando tienes jugadores jóvenes que de un día para el otro están jugando en primera división y tienen sueldos muy grandes y llegan a ser muy talentosos y empiezan a crecer? ¿Y cómo los mantienes enfocados en su visión y que sigan perteneciendo a los valores, al enfoque que tiene un futbolista que representa al Pachuca? Muy buena pregunta. La formación de un chico, nosotros a través de los años la hemos estipulado que nosotros requerimos y necesitamos alrededor de 1.200 horas de trabajo para poder moldear la perspectiva moral, el objetivo, el aspecto físico, el aspecto técnico-táctico, el aspecto de alimentación, el aspecto de hábitos, el aspecto de valores. Después de 1.200 horas, nosotros prácticamente podemos decir que hemos podido moldear la estructura del ser humano y del jugador, y prepararlo para que cuando le toque la posibilidad de poder estar en primera división, para que cuando le toque la posibilidad de poder ser un talentoso, para que cuando le toque la posibilidad de ser un jugador de selección nacional, un jugador donde económicamente ya recibe un aporte significativo, tengan la preparación para poder afrontar. Gracias, Andrés. ¿Cómo puedes evaluar los resultados de tu equipo si, por ejemplo, tienes una gran cantera, gran formación, pero qué tal si en un año, en 2 años, los resultados no se dan? En el fútbol mexicano entiendo que es muy difícil conseguir títulos consecutivos. Bueno, el Pachuca lo logró bastante al inicio de la década pasada. ¿Cómo le haces para evaluar si este ha sido un mal año y tiene que haber un nuevo cuerpo técnico o se mantiene en la misma camino? Para nosotros es mucho más significativo el proyecto, los objetivos y la visión que los resultados momentáneos. Nosotros no tenemos que involucrarnos ni tenemos que liberar nuestra adrenalina porque los resultados son positivos, o deprimir nuestra adrenalina porque los resultados son negativos. Nosotros tenemos que confiar en el proyecto. Para ti, ¿qué es ser un líder?
Para mí el liderazgo, líder es aquel que tiene dos connotaciones fundamentales. Es aquel que toma con un altísimo nivel de responsabilidad su rol, y a ese altísimo nivel de responsabilidad le suma pasión. Cuando alguien toma con responsabilidad y le agrega un alto nivel de pasión a lo que hace, empieza a ser un líder. Nosotros a veces pensamos que los líderes son aquellos que están... Líderes somos todos. Líderes somos todos. Hay que ver cuál es el nivel de liderazgo que finalmente cada uno termina desarrollando, termina aceptando y qué rol le da a ese liderazgo.